Bien, jóvenes, por acá nuevamente proseguimos con la siguiente medida de tendencia central. ¿Cuál era? La moda, ¿no? Seguimos con los datos agrupados, ¿de acuerdo? Entonces, empezamos, ¿sí? Vamos a empezar para continuar. A ver, vamos haciendo esta división de aquí. Y miren, estos elementos que tiene la moda, ¿de acuerdo? O sea, la moda que es igual al límite inferior más el producto de la amplitud con este paréntesis. Entonces acá vemos un triangulito 1, triangulito 2, ¿cierto? Entonces ese es delta 1 más delta 2, ¿no? Entonces yo tengo que conocer estos elementos y luego van a ser reemplazados y de esa forma encontramos la moda, ¿cierto? Muy bien. Entonces, muy sencillo, jóvenes, ¿sí? Entonces, aquí les he notado algunas características de cómo se halla el delta 1, que dice que es la frecuencia, ¿cómo se llama? Frecuencia absoluta, menos la frecuencia absoluta anterior. Delta 2 sigue siendo la misma frecuencia absoluta, menos la frecuencia posterior. No es que voy a sumar 1. Y aquí le voy a quitar 1, ¿ya? Anterior y acá posterior. ¿De acuerdo? Ya vamos a explicar en la tablita. Estamos dando algunos alcances. Bien, el siguiente es límite inferior y la amplitud. Entonces, como estamos trabajando con la misma tabla, y para yo encontrar y trabajar la moda, encontrar el valor de la moda, entonces tengo que trabajar con estas columnas. Claro que acá la marca de clase no va a ser necesario, ¿no? Simplemente lo he notado, pero bueno, pero lo más fundamental son estas columnas, la clase de intervalos y la frecuencia absoluta, ¿sí? Esas son las características para poder encontrar la moda. Ahora, en la moda se habla de, si encuentro una sola moda es unimodal, si hay dos modas, bimodal. Entonces, ¿cómo empiezo a encontrar o dar procedimiento? Entonces, ¿qué hago? Para hallar la moda, ustedes saben que la moda es la que se repite con mayor frecuencia. Entonces, por eso en esta columna tengo que buscar quién es el que se repite o es con mayor frecuencia. Entonces, para eso, ¿quién es? El 9. ¿Cierto? Ahí está, es el 9, el mayor de todas. Si hubiera habido otra cantidad mayor, entonces ahí lo encierro. Pero como este es el mayor, ahí está. Pero ¿qué pasa si de repente hay otro 9? Entonces vas a tener que trabajar doblemente. ¿Por qué? Porque ahí en esta situación van a haber dos modas. Pero en nuestro caso solamente va a haber una sola moda. ¿Por qué? Porque hay un solo 9 que es mayor frecuente en esta columna de la frecuencia. Muy bien, como ya identifiqué quién es el dato más frecuente, entonces ¿qué hago? Igual que la mediana, lo encierro mediante un recuadro, ¿sí? ¿Sí? Tal como se trabajó en la mediana, es un parecido. ¿Ya? Miren, ha coincidido también con la parte que en el recuadro en la mediana, ¿no? A veces que coincide y a veces no coincide. A veces el 9 puede estar acá debajo. Entonces ahí vas a hallar la moda. Lo encierras con un recuadro y vas a hacer el mismo procedimiento que vamos a hacer en estos instantes. Muy bien, entonces ya tengo identificado el dato más frecuente. Bien, entonces ahora sí voy a hallar delta 1 y delta 2. Entonces, empiezo. A ver, delta 1, o sea, triangulito 1, ¿sí? Es igual, a ver, frecuencia absoluta. ¿Quién es la frecuencia absoluta? Sería 9. 9 mismo, pues. Ahí está. Menos la frecuencia anterior. ¿Quién es la frecuencia anterior? ¿Quién? Es 6, ¿cierto? Entonces 9 menos 6, ahí está, ¿cierto? Entonces delta 1, ¿ya? Delta 1, ¿a qué va a ser igual? A 3. Entonces, mire, ya encontramos delta 1. Ahora, ¿cómo encuentro delta 2? Igual, parecido, ¿sí? Mire, todo es operativo, ¿ya? Entonces no es muy difícil. Simplemente, si tú
¿qué cosa haces? Practicas, refuerzas, se te va a hacer sencillo estas actividades, ¿no? Situaciones. Entonces la frecuencia absoluta en sí sigue siendo el mismo 9. Ya está. Menos la frecuencia posterior, o sea, la frecuencia absoluta posterior, o sea, posterior tiene que mirar hacia abajo. Entonces, ¿cuánto sería? 9 menos 4, ¿cierto? Ahí está. Entonces ahora delta 2, ¿cuánto sería? Delta 2 sería igual a 5, ¿ve? Solamente miren, haciendo esas características que estamos observando en la tabla, entonces estamos determinando delta 1 y delta 2. Ya jóvenes, no olvidar, miren todo el proceso que se ha hecho para poder encontrar la moda y se les haga más fácil a ustedes para poder, ¿qué cosa? Obtener buenos resultados cuando le determinan la media, mediana y la moda en datos agrupados. Muy bien, límite inferior ya lo sabemos, ¿no? 66. Y la amplitud ya lo conocemos, que es el ancho de cada intervalo o cada clase de intervalo, ¿sí? Ahí está. Entonces, con esos datos que ya hemos obtenido, lo vamos a reemplazar en donde, en la fórmula de la moda. Muy bien, jóvenes, ¿sí? Entonces ahí les estoy dejando esas formas de cómo hemos encontrado esos valores y ahora vamos a reemplazar. Moda, reemplazamos. A ver, moda es igual al límite inferior, que ya lo tenemos. ¿Cuánto es? A ver, pasen la voz. 66. Más, a ver, ¿más quién? Paréntesis, una línea de división. Delta 1 vale 3. Muy bien. Y en el denominador sería 3 más, ¿cuánto? Pasen la voz. ¿Más cuánto? Más 5, ¿no? Aquí vamos a borrar porque para que se pueda entender, ¿ya? Entonces vamos a borrar con calma, paciencia, ¿ya? Entonces 3 más ¿cuánto? 5, ¿cierto? Ya está. Ya, pasen la voz, ¿eh? Pasen la voz. Ya, cierro paréntesis y por la amplitud. ¿Cuánto es la amplitud? 6. Ahí está, ¿ve? Listo, ¿ve? ¿De acuerdo, jóvenes? Ya, ahí lo estoy dejando de una manera didáctica. Sí, miren, en otros vídeos no observo algo así. Ya. Bueno, cada uno tiene su forma también, ¿no? Pero lo estoy haciendo en esta forma didácticamente, ¿no? Para que sea comprensible, entendible, ¿sí? Para cada uno de ustedes. Entonces ahora estamos acá, 66 más, ¿cómo efectúo de acá? Primero multiplico 3 por 6. Miren ese proceso, 3 por 6. Sobre la suma, 8. 8, ya está. Entonces acá la moda, nuevamente la moda, aquí va a ser igual a 66 más, a ver, ¿más cuánto? Entonces aquí vamos a dividir 18 entre 8. 18 entre 8, haciendo una división, va a resultar 2,25. ¿Correcto? Ya ustedes también lo dividen para que verifiquen, ¿no? Ya está. Entonces la moda va a ser igual a ¿cuánto? La suma, ¿no? 68,25, ¿cierto? Entonces acá 68,25, ¿qué unidades? Años, ¿no? Entonces esa sería la respuesta, ¿ya? 68,25 años. Ya está, ¿ya, jóvenes? Entonces ya hemos encontrado las 3 medidas de tendencia central para datos agrupados, ¿sí? Entonces de esa manera estoy compartiendo y puedan seguir reforzando, ¿ya? Si hay algún comentario, me hacen llegar, ¿ya? Para poder fortalecer nuevamente, ¿ya? Y esta tabla es común para las 3, ¿sí? Lo he realizado y ustedes también lo pueden realizar para cualquier tabla de frecuencia. Acá son cantidades enteras, hay también
clase de intervalo también están expresados en decimales, pero la idea es parecida, ¿de acuerdo? Y el procedimiento es tal como se ha mencionado por acá, ¿sí? Entonces, compartan y a ver si dar un like para que pueda seguir enviando videos, ¿sí? De esa manera. Entonces, espero que compartan a sus compañeros, ¿sí? Gracias y nos vemos. ¿Ya?